Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. Según lo programado, hoy día vamos a tratar acerca del Imperio Carolingio, el gran Imperio Carolingio, conocido en toda la Edad Media. ¿Cuáles van a ser los antecedentes del Imperio Carolingio? Tenemos, la base del Imperio Carolingio fue el antiguo reino franco, el reino franco, que va a llegar a su esplendor con el gobierno de Clodoveo I. Clodoveo I es un gobernante franco, uno de los reyes francos más importantes. ¿Ya? El poder va a recaer en manos de sus 4 hijos. Estos hijos van a tener que hacer alianza y luego van a tener que enfrentarse en un conjunto de batallas por el poder. No se olviden que cuando no se deja un territorio específico, genera conflictos o guerras internas o guerras civiles. Durante los siglos 6, 7 y 8 van a estar gobernados ¿por quiénes? Por los reyes holgazanes. O sea, los reyes holgazanes van a gobernar antes del Imperio Carolingio. En este contexto aparece la familia, la dinastía de los Pipínidas. El rey, el líder de esta familia va a ser Pipino el Andén o Pipino el Viejo, ¿ya? Este jefe de dinastía, Pipino el Andén o Pipino el Viejo, va a ser parte de los mayordomos. Resulta que el poder de los mayordomos cada vez iba aumentando. Los mayordomos ganaban poder económico y político en el reino franco. Y esto no era visto con buenos ojos por el rey de Austrasia, Dagoberto I. Dagoberto I y Pipino del Andén eran amigos, eran aliados, pero el rey de Austrasia, Dagoberto I, al ver que el poder de Pipino del Andén iba en aumento, decide separarse, decide romper todo tipo de amistad, porque representaba un peligro ¿para quién? Para su reino. Así que rompen lazos. Pero Dagoberto I fallece. Dagoberto I fallece y el poder, ¿en quién va a recaer? Exactamente, el poder recae en su antiguo aliado, Pipino del Andén. Es ahí donde la dinastía de los Pipínidas adquiere renombre. Los Pipínidas ya no eran vistos simplemente como una familia más. Ahora eran los herederos de este poder de Dagoberto I. ¿Cuáles eran las funciones de los mayordomos? Las funciones básicas que tenían los mayordomos eran nombrar obispos, condes, duques, que son cargos, firmar acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Acuerdos para declarar la guerra a otra nación. ¿Qué más hacían? Mantenían campañas militares con dinero, claro, con soldados, con preparación. Por lo tanto, la labor de los pipínidas, bueno, los mayordomos, era crucial, era muy importante. Los mayordomos eran como una especie de gobernantes, ¿ya? Pero los mayordomos adquieren poder político, económico, tras la muerte de Dagoberto. Ya no van a ser simplemente una familia, ahora tienen ciertas características y son respetados. De entre toda la familia de los Pipínidas tenemos a Carlos Martel. Carlos Martel es un mayordomo, una persona con mucho cargo, mucho prestigio, y se lo ganó gracias al esfuerzo en diversas batallas. Carlos Martel se va a enfrentar a un conjunto de guerras. ¿Cuál es el objetivo de estas guerras comandadas
por Carlos Martel, consolidar el poder de los francos. Ahora el poder de los francos tenía que pasar a manos de Carlos Martel, ¿ya? Y para demostrar su valentía, su unión, su apego hacia el reino franco, Carlos Martel derrota a los sajones, ¿ya? Y cuando fallece el rey Childerico II, Carlos Martel va a nombrar como el nuevo rey a Thierry IV. Eso quiere decir que Carlos Martel, que los mayordomos, que la familia de los Pipínidas no eran reyes. Ellos no tenían esa potestad todavía. ¿Qué eran? Eran como consejeros, eran la mano derecha de los reyes francos, ¿ya? Carlos Martel era un consejero de mucha importancia para el reino de los francos. Carlos Martel sí podía nombrar, sí podía proponer al futuro rey, pero por el momento él no era rey. Pero imagínense una autoridad que pueda nombrar reyes. Es un cargo único, es un cargo crucial para el destino del reino. Se le presenta la ocasión perfecta, exacta para Carlos Martel. Resulta que los árabes habían ingresado a la península ibérica y tenía un aliado, Carlos Martel, llamado el duque de Aquitania. Este duque de Aquitania le va a pedir como favor a Carlos Martel que lo apoye. ¿Por qué? Porque los árabes estaban invadiendo este lugar, ¿ya? Y corría riesgo no solo Aquitania, corría riesgo el reino franco. Es por eso que Carlos Martel, sin titubear mucho, decide apoyar a este duque y le dice que le va a ofrecer su apoyo total para luchar contra los árabes. Carlos Martel comanda el ejército y se enfrenta a los árabes y los derrota en la batalla de Poitiers. Con este hecho, con esta ayuda de Carlos Martel contra los árabes en la batalla de Poitiers, lo catapulta a Carlos Martel a que ocupe un cargo más importante, ya no solo sea un simple mayordomo o el consejero del rey, sino que ocupe un cargo más elevado, o sea, que llegue a ser rey. Es por eso que Carlos Martel, al ser nombrado rey, ¿ya? Antes de fallecer va a dejar el trono a sus dos hijos, a Pipino el Breve y a Carlomán, antes de fallecer, para evitar posibles enfrentamientos. Pero aunque es algo muy difícil evitar eso. Por lo general es común que los hermanos, los herederos de un trono, de un imperio, luchen, o de un reino luchen. Resulta que Carlos Martel fallece y el poder ahora sí, el poder real, lo ocupa la familia de los Pipínidas. El único obstáculo de Carlos Martel para no ser rey era que posiblemente si él llegaba al poder sin un gesto muy grande como derrotar a una gran cultura, a un gran ejército, en el caso de los árabes, si llegaba de esa forma, podía ser rechazado por el pueblo o por los nobles. Pero la hazaña que hizo Carlos Martel al derrotar a los árabes en Poitiers fue loable. Los nobles, que posiblemente tenían dudas, le iban a dar el visto bueno. Es por eso que tras esta hazaña, ahora sí tiene la moral, los hechos suficientes para ser nombrado rey. Muere Carlos Martel, pero su familia, su dinastía, los Pipínidas, asumen el poder en el reino franco. En la imagen tenemos a Carlos Martel. Su hijo, Pipino el Breve. Pipino el Breve no era rey. Claro, era hijo del rey, pero había otra persona que ocupó su lugar. Ya tenía el poder momentáneo. ¿Quién era? Childerico III. Resulta que Pipino el Breve quería sacar del mapa. ¿A quién? A Childerico III. ¿Quién es Childerico III? Es un rey holgazán. Los reyes holgazanes tenían el apoyo de los mayordomos, ¿ya? Así que los que hacían el trabajo, como se dice, los que
Los que van a trabajar realmente son los mayordomos. Los reyes holgazanes por algo se ganaron este nombre, rey holgazán, o sea, rey flojo, que no hace nada, que no gobierna como debe ser. Pipino el Breve, que era parte de esta dinastía de los Pipínidas, hace un acuerdo con el Papa Zacarías. ¿Para qué? Hace un acuerdo con el Papa Zacarías para derrotar a Childerico III, que era un obstáculo para que él llegue al poder, Pipino el Breve. Resulta que el Papa Zacarías, bueno, el sucesor del Papa, necesitaba el apoyo de Pipino el Breve, porque los amenazaba un reino bárbaro llamado los Lombardos, ubicados en Italia. Ese reino de los Lombardos era una amenaza para el Papa. Ese fue el acuerdo del Papa Zacarías con Pipino el Breve, pero el Papa Zacarías I es reemplazado luego por Esteban II. Esteban II continúa con esta alianza que comenzó Zacarías I. En el caso de Esteban II, como Pipino el Breve derrotó a los lombardos, ¿ya? Logró el objetivo, que era derrotar a los lombardos, Esteban II lo va a consagrar a Pipino el Breve con los títulos de rey de los francos y patricio de los romanos. O sea, la hazaña que hizo Pipino el Breve fue crucial, fue importante. Ganó el aprecio de los nobles, ganó el aprecio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, iba a ser nombrado rey de los francos y también patricio de los romanos. Es ahí que va a comenzar el cargo de rey. Pipino el Breve va a tener hijos, por ejemplo, tenemos a Carlomán y a Carlos. Y dicho y hecho, Pipino el Breve, tras asumir el poder, tenía que acabar con su rival. ¿Quién era? Childerico III. Pipino el Breve derrota a Childerico III y se hace coronar rey. Ahora sí, legal, de forma legal. Y los derrota. Acabó con su mayor obstáculo, que era Childerico III, este rey holgazán. Ahora sí podía ser rey, como se dice. Pipino el Breve, de hecho que no es eterno, como todo rey necesita una descendencia, necesita repartir sus bienes, el reino. Pipino el Breve decide repartir el reino franco a sus hijos. ¿Quiénes eran? Carlomán, ¿ya? Y Carlos. Pero, para buena suerte de Carlos y para mala suerte de Carlomán, Carlomán fallece. Lo más lógico era que Carlos y Carlomán iban a luchar. ¿Por qué iban a luchar? Son hermanos. Eso no interesa. Lo que interesa es que tu padre te está heredando un gran territorio y tú no deseas o no te conformas con una pequeña parte del territorio y luchas por todo el poder, o sea, por todo el territorio. Esto era lo que posiblemente pudo ocurrir entre Carlomán y Carlos, luchar por el poder total del reino franco, ¿ya? No por ese pequeño territorio que le da a su padre, sino por todo. Pero para buena suerte de Carlos, su hermano murió. Y por tanto, por lógica, Carlos heredó todo el reino franco, todo. Ya no tenía pues a su hermano, ya no había competencia. Aquí comienza el gobierno de Carlomagno, ¿ya? Carlos, Magno significa grande, Carlos el Grande. En la imagen podemos apreciar a Carlomagno con la corona real. Se van a dar un conjunto de campañas militares para que Carlomagno pueda consolidar su poder. No solo es heredar un reino y dejarlo ahí, no. Heredar un reino es una gran responsabilidad. Si tú no luchas, si tú no te enfrentas a otros pueblos, tu seguridad está amenazada y tu reino tarde o temprano va a caer. Por eso Carlomagno se puso el objetivo de proteger las fronteras. El objetivo de Carlomagno, ya en el poder, era consolidar las fronteras de todo su reino. ¿Por qué?
porque era peligroso dejar las fronteras sin seguridad, sin soldados. El objetivo de Carlomagno era tener unas fronteras muy seguras y muy estables. Y de pasada también proteger a la iglesia. Tenía estos objetivos que cumplir y poco a poco lo va a lograr. Pero como todo rey, tiene enemigos. Estos enemigos van a ser las tribus germanas, las tártaras provenientes de Asia, ¿ya? Va a tener que enfrentarse y los va a derrotar. No va a ser fácil, pero tiene un gran ejército Carlomagno que puede hacer frente a estas amenazas. Primero, Carlomagno va a derrotar a los sajones de Weser y del Elba. Va a derrotar a los ávaros, ubicados al norte de África. Va a derrotar a los musulmanes. Al comienzo, una pequeña victoria, pero luego tuvo que retirarse, ¿ya? Va a derrotar a los lombardos con apoyo del Papa Adriano I, un gran enemigo del reino franco, los lombardos. Y va a invadir y conquistar la zona de España. Y le va a poner el nombre de la marca hispánica. O sea, llegó hasta España el imperio carolingio. No solo buscaba derrotar a sus enemigos que querían invadir el imperio franco, porque tiene base en el imperio franco, sino que buscó expandirse también. A ver, Carlomagno no solo buscaba defender, expandir sus fronteras. Carlomagno también va a apostar por la educación, porque no todo es guerra, no todo es protección, también está la otra parte cultural, que es la educación. Es por eso que Carlomagno es uno de los pocos reyes que va a apostar por la educación. Le va a dar una gran importancia al aspecto educativo. Y debido a esto, Carlomagno va a llamar a todos los sabios de diversas partes de Europa, ¿ya? Para que enseñen en colegios. Solo que en ese entonces no habían colegios como conocemos hoy en día. Habían catedrales, parroquias, iglesias, que hacían o suplían la función de un colegio que hoy conocemos. En las iglesias, en las parroquias se enseñaban. A ver, ¿quiénes fueron los personajes invitados por Carlomagno para que enseñen en estos colegios? Uno fue Pedro de Pisa, que era un gramático, ¿ya? Alcuino de York, que era educador y teólogo a la vez. Era profesor y a la vez era teólogo, o sea, religioso. Llamó a Pablo Diácono, quien era un historiador muy bueno. Llamó a Virgilio, un astrónomo. A Angilberto, un gramático y era su mano derecha de Carlomagno. Llamó a Angiardo, un historiador. Llamó a los mejores intelectuales de la época para que enseñen y aporten con sus conocimientos a la cultura carolingia. Para esto se necesita un lugar idóneo para la enseñanza. Y esos lugares van a ser las parroquias, las catedrales, las iglesias, los lugares idóneos para esta enseñanza. La educación en el Imperio Carolingio se va a dividir en 3 escuelas, ¿ya? La primera va a ser la escuela parroquial. La escuela parroquial, ¿ya? Solo enseñaban a las personas del pueblo. Las personas del pueblo eran enseñados en esta escuela parroquial, o sea, en las parroquias. Enseñaban a todos los hombres libres y siervos en la escuela parroquial. Estaba a cargo de quién la enseñanza, de un sacerdote, un párroco. Era la educación gratuita, lo que hoy conocemos como la educación primaria. Si comparamos el nivel, sería la educación primaria la escuela parroquial. Enseñanza para el pueblo, en general, todo el pueblo. Luego tenemos
a la escuela monacal o catedralicia, su nombre lo dice, donde se enseñaba en las catedrales. Pero este tipo de educación no era para cualquier persona, era solo para los miembros de la iglesia, para cualquier autoridad eclesiástica. Se preparaban para eso. Era una educación 100% clerical. ¿Funcionaba en dónde? Monasterios, catedrales. ¿Quiénes enseñaban? Los sacerdotes. Era una educación avanzada. Se puede decir que la escuela monacal o catedralicia es el equivalente actual de la educación secundaria. La educación secundaria equivale a la escuela monacal. Se enseñaban las famosas artes liberales. Las artes liberales eran el trivium y quadrivium. El trivium abarcaba los siguientes conocimientos en gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Las famosas 7 artes liberales. Pero no nos olvidemos de otra escuela, la escuela palatina. La escuela palatina se enseñaba casi lo mismo, ya también tenía influencia de las artes liberales, solo que la función de la escuela palatina estaba enfocada sobre todo en la enseñanza a los nobles del Imperio Carolingio. O sea, te enseñaban cursos generales y te enseñaban gobernabilidad, ¿ya? Cómo gobernar, cómo convertirte en un funcionario público. Cursos que te iban a ayudar a desarrollar esas características, esas habilidades. Eso se enseñaba en la escuela palatina. Era exclusivamente para los nobles, enseñanza para los nobles, para que aprendan gobernabilidad, con influencia de las artes liberales. Muy bien, no se olviden que el sacerdote era el encargado de la educación. El profesor, el docente, el maestro era el sacerdote. ¿Qué ocurrió con el Imperio Carolingio? Va a tener un momento de apogeo en la parte cultural, en la parte de expansión de territorio, pero también va a entrar en decadencia por problemas internos, externos y sobre todo problemas familiares. Efectivamente, Carlomagno tuvo un hijo llamado Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Tenemos en imagen. En la parte de abajo vemos a Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Este hijo, este príncipe, el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, ¿ya? Va a tener a la vez 3 hijos. Pero había un problema en Ludovico Pío. No un problema físico, sino un problema de toma de decisiones. Ludovico Pío no era como su padre Carlomagno, no era una persona que administraba, una persona que avisoraba, no, que expandía el territorio, no, era totalmente distinto. A Ludovico Pío le faltaba esa fuerza de mando, no tenía esa visión que sí tenía su padre. Y producto de esto, sus propios hijos no lo respetaban, no le hacían caso, ¿ya? Y para mala suerte, Ludovico Pío fallece. Fallece y no deja distribuido el imperio carolingio que su padre le heredó. Ludovico Pío fallece y no deja un sucesor al trono o no repartió el imperio. Y esto va a generar guerras civiles entre los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los hijos de Ludovico Pío van a ser Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Estos 3 chicos van a luchar por el poder, ya que su padre está muerto. Y para colmo, los nobles carolingios que vivían en el imperio carolingio cada vez van a ser más conocidos, van a tener más poder y van a aprovechar también el momento donde los hermanos comenzaron a luchar por todo el territorio. Ellos sabían que si estaban del lado de uno de los hermanos podían obtener beneficios, porque los hermanos eran los sucesores legales. Es por eso que los 3 hermanos, después de tantas luchas, después de tantos enfrentamientos, los 3 hermanos van a decidir firmar
el famoso Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún pone fin a las constantes batallas y van a repartir el territorio, o sea, van a repartir todo el imperio carolingio entre los tres. ¿Va a ser igual el reparto? No, no va a ser igual, no va a ser justo, pero de cierta forma trata de poner fin a los hermanos, luchando por todo el imperio carolingio, el imperio de su abuelo. Tratado de Verdún, lo que acabo de explicar. El tratado tuvo como objetivo acabar con los enfrentamientos de los tres hermanos. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los tres hermanos? Luis el Germánico. En el caso de Luis el Germánico, la parte del acuerdo del Tratado de Verdún que le correspondía iba a ser lo que hoy conocemos como Alemania. Él se iba a quedar con los territorios que pertenecían hoy o que pertenecen hoy a Alemania. Así que Luis el Germánico va a sentar las bases del futuro Cirque, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. El otro hermano, Carlos II el Calvo, que va a ser rechazado por Lotario por considerarlo un hermano no de la misma madre, ¿ya? Un hermanastro. Carlos II va a heredar lo que hoy conocemos como Francia. Y el tercer hermano, el más conflictivo, Lotario, va a heredar diversas zonas. Va a heredar la zona llamada Lotaringia, que abarca hoy en día los actuales territorios o países de Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Suiza. Quiere decir que entre estos territorios se encontraba Lotaringia. Al final, de los tres hermanos, el que se va a quedar con gran parte del imperio carolingio va a ser Lotario. Hubo un conjunto de batallas en las que van a luchar los tres hermanos. Luis el Germánico va a hacer alianza con Carlos el Calvo para enfrentarse a Lotario. Lo van a derrotar, pero Lotario luego, conversando con los dos hermanos restantes, va a llegar a un acuerdo y se va a quedar con esos territorios. Lo que ven en la imagen es cómo se distribuyeron los hermanos los territorios. De esta forma quedó distribuido el imperio carolingio, fragmentado. El imperio que su abuelo construyó durante varias décadas fue despedazado por los nietos. La ambición los pudo más que ello. Muy bien, en la imagen apreciamos cómo eran más o menos los hermanos. Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. Cada uno se repartió una parte del imperio carolingio. En este esquema podemos apreciar cómo fue el árbol genealógico de los reyes. Tenemos al iniciador, Carlos Martel, el mayordomo, el que venció a los árabes en Poitiers. Tuvo su hijo, Pipino el Breve. Pipino el Breve, a su vez, tuvo dos hijos, llamados Carlomán y Carlomagno. Sabemos que Carlomán no va a llegar a morir y lo va a reemplazar, o mejor dicho, va a ocupar todo el poder Carlomagno. Carlomagno tuvo un hijo llamado Ludovico Pío. A este chico le faltaba carácter, don, mando, todo. Y entre sus tres hijos van a luchar por el poder. ¿Quiénes son los hijos? Carlos II el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Con estos tres chicos, el imperio carolingio quedó fragmentado. No supieron conservar el poder y todo lo que su abuelo había conquistado.